Muy buenas noches, estamos en vivo por el 6. La idea, como siempre decimos, es proponer un espacio en el cual conversamos un poco más en extenso con los protagonistas de la actualidad, aquellos habitantes de nuestra agenda periodística de la semana, con una charla un poco más relajada. Esta es la propuesta, esta es un poco la idea. Mira, nos dijeron que era muy difícil y tenemos la suerte de que nos haya dicho que sí. Dicen que es muy difícil que ella haya aceptado hablar, pero hoy estuvo mencionada en todas las crónicas, porque ustedes saben que Joaquín Santos fue encontrado en la montaña y todos hablaban de Talla Yoz. Bueno, ella es una mujer de montaña de hace mucho tiempo y aceptó venir a charlar un ratito, aunque sea, con nosotros. Esto nos dijo, en definitiva, dice cortito. Bueno, vamos a hacer algo cortito con ella para tenerla presente y estar en este que fue uno de los temas, sin duda, de la semana. Va a estar con nosotros la gente de la UOCRA porque, ustedes saben, hay expectativas en esta parte del año por la temperatura y lo que tiene que ver con las condiciones climáticas propicias para el trabajo en la construcción y también para el seguimiento de algunas obras emblemáticas clave que están generando algunos interrogantes en la localidad, sumado a algunas otras cosas, ¿no? Vamos a estar cerrando con Cantalupi, que es uno de los referentes de quienes se han planteado o han plantado como una de las voces disidentes al tema de la aplicación de la ecotasa en la localidad, en representación de los bungalows, cabañas, hoteles pequeños. Ustedes saben que ellos sostienen, en definitiva, un irrestricto rechazo a lo que es la aplicación de la ecotasa en un escenario en el cual ya empezaron las multas por el no cumplimiento con esta normativa que ha sido aprobada en el Consejo Municipal en la localidad. De eso y otros temas vamos a estar hablando con él. Y vamos a empezar hablando con alguien que tuvo un gran 2017. ¿Cómo fue tu año pasado, ¿no? Ahora empezamos un 2018 lleno de expectativas, un poco cansados algunos, pero alguien tuvo, si tenés trabajo, si ese trabajo es reconocido y encima progresa como idea, como proyecto, como iniciativa, y encima te lo reconocen, es en definitiva un buen año. Si a eso le sumamos, según me contaba fuera de cámara, una buena situación personal, es un gusto tener a una persona que va a estar sonriente a lo largo de la entrevista, que es Roberto Sisler, a quien le agradecemos la posibilidad de tenerlo aquí en los estudios. Bueno, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, Mario. Bueno, por fin se dio, Sisler, porque hemos hecho varios intentos, un poco por culpa de ese año movidito que ha tenido. Hemos hecho varios intentos de tenerlo por aquí y hoy finalmente se ha dado, ¿no? Bueno, finalmente podemos estar charlando un poco de las cosas que estamos haciendo, del trabajo que fue realizado ya de hace tiempo, pero que en este año se han concretado algunas cosas. Claro, porque uno dice, para que hoy estemos conociendo todo lo que tiene que ver con la medicina a través de la radioterapia y todo lo que está pasando en Bariloche en este sentido, hubo que hacer un trabajo que primero no tenía los objetivos o el objetivo concreto de realización tan visible o tan cercano, ¿no? Hubo un trabajo de científicos que decían, bueno, esto puede funcionar acá. Sí, mira, el centro de radioterapia es un anhelo de todos los barilochenses que tenemos todos y esperemos no tener que usarlo en lo posible, pero si hay que usarlo, ojalá fuese acá, que es lo que ya empezó a trabajar. En mi caso particular es tratar de usar todo lo que uno trabajó y estudió en la física, en la ciencia básica, que aún la sigo haciendo, en aplicaciones en medicina, que no tienen que ver con la radioterapia, que no son tradicionales, pero lo que tiene que ver con salud, con aplicaciones a la salud. Claro. ¿Y ese recorrido cómo lo has transitado? Porque vos tenés que contar esto y, digo, nosotros que un poco nos preparamos para hacer una entrevista y demás, aún así nos parece distante todo ese universo del investigador. Imaginamos que vos también se lo tenés que contar a quienes tienen que seguir y evaluar estos progresos y tienen que apostar porque esto realmente, primero tiene sentido, vale la pena y los objetivos no están lejanos, ¿no? No estamos hablando de fantasías, ni mucho menos. No, ciertamente. ¿Que vale la pena? Claro que vale la pena. Estás pensando en curar gente. Nada menos. Eso ya te deja un objetivo inobjetable, valga la cacofonía. Sí. Lo que es interesante es que uno, en el caso de los científicos que estamos acá en Bariloche, y más un físico haciendo ciencia básica, estás trabajando, en mi caso particular, yo me dedico a la nanotecnología, en nanopartículas magnéticas, y llegó un momento hace unos 15 años atrás, donde dije, ¿y por qué no usarlo también en esto? Cuando vi que tenía esa aplicación, ¿y por qué no tirarme también a la pileta y decir, bueno, sigo haciendo mi ciencia básica, pero ¿por qué no aplicar esto y empezar a trabajar de otra forma? Que es trabajar en
en un ámbito interdisciplinario, que no es simple. ¿Y no? Porque cada uno tiene su lenguaje, cada uno tiene su forma de pensar. No estamos preparados de la misma forma un físico, un médico, claro, un patólogo, un bioquímico. ¿Y cómo haces para y los tiempos, ¿no? Porque digo, el médico muchas veces optimiza los recursos que tiene para resolver con velocidad determinadas cosas, ¿no? Y la investigación a veces se permite que tal vez mañana esto va a dar resultado, ¿no? Y ese esperar hasta mañana, a veces en la medicina está bastante en las antípodas, ¿no? Sí y no, digamos, claro. Tenés que encontrar médicos con iniciativas de investigación, de querer ir más allá de la atención. Los encontraste, por lo que sí, entiendo. O en este caso ellos me encontraron a mí. Ellos te encontraron a vos. En algunos casos yo los encontré a ellos y en otros ellos me encontraron a mí. En este caso, si vos querés hacer aplicaciones en medicina, la pregunta la tienen que hacer ellos, la tienen que hacer los médicos. Claro. O sea, lo que tenemos como científicos, si querés, y cada uno de la mesa que te dije recién de las distintas disciplinas, tenemos una mochila llena de respuestas, pero no conoces la pregunta. Claro. Entonces, en cuanto tenés la pregunta, empezás a trabajar sobre eso. Cuando no tenés la pregunta, tenés muchas respuestas, pero no sabés qué hacer con ello. Así, ¿no? Porque siempre suponemos que los científicos en realidad trabajan con un objetivo excesivamente claro y definido. Hay que solucionar este problema. En el caso de la investigación básica, la física la tengo muy clara. Claro. En el caso de la medicina, sucede que te queda la pregunta de ¿cómo yo le voy a decir? De hecho, me pasó y me golpeé contra la pared. ¿Cómo le voy a decir a un médico qué es lo que tiene que hacer? ¿Y cómo fue? Y me golpeé contra la pared. Fueron mis primeros intentos en entrar en las aplicaciones en biología y medicina, donde uno tiene la ilusión, si querés, bastante ingenua, de decir, yo voy a curar el mundo. Claro. Cuando la realidad es muy distinta. Y fue el entender el otro, el entender al otro, en realidad, entender cuáles son sus problemas, cómo trabaja, y ellos también entendiéndonos a nosotros. Porque en algún momento el médico cree que vos tenés la lámpara de Aladino y se resuelve todo, y no es así. Hay cosas que podemos resolver, cosas que no, y le encontrás soluciones simples, o ves que la solución es muy compleja y capaz va a haber que ir por otro lado, y por otro experto u otra disciplina. Entonces es el tener también la humildad de decir, no, acá yo no puedo colaborar en nada y lo tiene que hacer otro. Es todo un ida y vuelta, y justamente el tener una mesa donde todos tenemos que hablar una misma lengua, pero tenés un objetivo muy claro, que es, querés atacar tal enfermedad o querés desarrollar un cierto tratamiento, todos tiramos el carro para el mismo lado, aunque cada uno tenga zapatillas de distinto color. Claro, eso estaba pensando que también a veces existen preconceptos equivocados respecto de la gente que tiene este tipo de formación, en la que uno supone equivocadamente que cada uno querrá demostrar su experticia en la temática, en la materia, y eso lo vuelve medio impermeable a cualquier aporte de otro lado. Y en realidad no funciona así. Es que no hay forma que funcione así. Vos podés, como dijiste recién, ser impermeable y seguir una ruta, un camino que dentro de la ciencia y tu especialidad va a ser exitoso seguramente, porque te enfocas sobre eso y no miras a tu alrededor y seguramente vas a ser el súper experto en esa temática. Ahora la pregunta que cabe sería, con lo que sé, ¿puedo hacer otra cosa también? Y si estás pensando en que esa otra cosa sea un desarrollo no lo puede ser una única especialidad. Para darte un ejemplo, acá tenemos una copa con agua delante nuestro. Para hacer eso, no es que tuviste un experto en vidrio solamente, tenés expertos en maquinarias, expertos en hornos, expertos en el enfriamiento de esto, en el pulido, en la grifería, tenés un montón de cosas. Pero tenés muy claro que cuando quisiste hacer esa copa, sabés que querés una copa. Claro. Y ahí empezás a buscar el equipo. Como en fútbol, armás equipo una vez que sabés qué es lo que querés hacer. Claro. Estaba escuchándote y pensaba, ¿no?, que muchas veces nos pasa a todos los que estamos en alguna disciplina que se nos pide... Una vez entrevisté a un humorista y le decía, ¿no te cansa que te pidan contar un chiste siempre? Y porque a veces no tenés ganas, ni tenés uno en la memoria, ni suponés que vas a ser gracioso todo el tiempo.
O a nosotros nos pasa que nos dicen, ¿qué pasó hoy en la ciudad cuando vas a comprar el pan? ¿Viste? Y en realidad, digo, en tu caso es un poco más complejo, ¿no? Si alguien te pregunta, ¿qué estás haciendo? Así, livianamente, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es lo que haces vos? Sí, se puede contar, ¿eh? Lo voy a hacer ahora. Contalo. Justamente. En realidad entendés lo que estás haciendo una vez que lo podés contar llanamente. Por ejemplo. Entonces, yo desde hace 20 y tantos, 25, 26 años que me dedico a la nanotecnología. En esa época no se hablaba de nanotecnología o nanociencia, sino que se hablaba de cosas pequeñas. Claro. En partículas magnéticas. La nanopartícula es algo muy, muy pequeño. Es más pequeño que el grano de ceniza volcánica que anda dando vuelta muy finito, o de talco. Es algo que, para darte una idea, tenés 10.000 de esos en el ancho de un cabello fino. Ah, bien. Es algo muy pequeño, no se ve con lupa ni con microscopio. Lo que tiene de interesante, desde la ciencia básica, la física del magnetismo y de materiales magnéticos, y lo que hace interesante a la nanotecnología, es que cuando llegas a esos tamaños, es como que toda la física cambia, toda la química cambia. O sea, es por cómo interactúan las cosas. Entonces podés empezar a tener nuevas propiedades. Y no solo eso, hasta podés diseñar las propiedades que vos querés. Ahora cambió el paradigma. Vos antes hacías las cosas en función de lo que tenías. O sea, tengo acero, hago materiales o tornillos con ciertas durezas por los aceros que tengo, por decir así. Hoy no, hoy yo digo, necesito un tornillo con estas características y diseño el material para eso. En mi caso particular tiene que ver con materiales magnéticos, que tiene que ver con los discos rígidos, con imanes, los imanes que están pegados en la heladera, que hay dos tipos, uno los que se caen y otros los que no se caen. Todo el mundo lo sabe. Los que no se caen, que parece una goma, que decís, ¿cómo es que se pega? Están hechos con nanotecnología. Tenés un montón de actuadores dentro de toda la electrónica, en lo que hay en el auto, las computadoras, que tienen que ver con estos materiales nanométricos. Y estos materiales ahora los estamos aplicando dentro de lo que es biología y medicina. Aparte de todo lo que es entender la física básica de eso. Que si no lo hubiésemos entendido, tampoco podemos entrar en lo otro. Porque si no, hablas sin saber y no tenés la velocidad de respuesta. Y en medicina y biología, entonces, empezamos a encarar distintas ramas. No digo que la nanotecnología haga todo, no hace todo, pero es tentador con esto de que puedes diseñar las cosas. Claro. El magnetismo tiene mística, es magia. O sea, nadie me va a decir que no jugó con imanes. Cuando éramos chicos era lo más divertido. Y de grandes también. Sí. Entonces, con esa magia, en realidad, que es controlar algo sin tocarlo, estás armando un robot. El nanorobot, que todo el mundo tiene miedo, que nos van a inyectar en nuestro cuerpo, en realidad son pequeñas partículas que con un imán los puedes manejar. Y así como los puedes manejar y los llevas de un lado a otro, podrías llevar medicamentos de un lugar al otro. Estamos estudiando eso, de hacer lo que se llama drug delivery o entrega controlada de medicamentos. Entonces imagínate que un medicamento que lo tomás vía oral o inyectable, que va a todo el cuerpo y tiene sus efectos secundarios en el órgano que no querés que vaya, lo direccionas y con un campo magnético lo mantenés en el lugar, para que no se distribuya. Dejás que actúe en ese lugar. Ejecute su acción solamente en ese lugar. Eso es un tema en el cual también trabajamos. Otra temática es nuestros nanorobots, así como pueden funcionar como un camioncito, se pueden calentar. O sea, si vos los pones en un campo magnético alterno, empezás a hacer bailar estas nanodanzarines, serían estas nanopartículas, y se calientan, como cualquier cosa que se mueve muy rápido, a kilohertz, digamos, a miles de movimientos por segundo, ¿no? Y eso se calienta. Entonces, si vos tenés eso en un tumor, lo podés inyectar y lo llevas a un tumor, y lo calentás por arriba de los 40 y tantos grados. Todo el mundo ya sabe que es peligrosísimo en el lugar específico, en las células específicamente. No quemás epidermis, no quemás órganos. No. Entonces vos estarías quemando el tumor, sería operando a una persona sin abrirla. Claro. Sin hacer como le llaman los médicos, la exploración. La exploración. Eso es una idea que está desde el año 2000, más o menos. En Alemania recién se están haciendo en un solo hospital las pruebas clínicas de pruebas.
tiene el problema de que no calienta tanto como se espera. Entonces, para nosotros como físicos es tratar de entender por qué no calienta para ir hacia atrás y entonces hacerlo calentar, buscar las condiciones para que aparezca. Y otras aplicaciones son directamente sobre tratamientos específicos. Por ejemplo, el que desarrollamos, el desprendimiento de retina, que es un método alternativo que funciona donde no funciona el método tradicional y que ya estamos haciendo las pruebas en humanos, en lo que es fase 1 en humanos. Claro. La verdad que es fascinante cómo, yendo a lo más pequeño de la expresión, que es esa nanopartícula, estamos intentando salvar aquella gran expresión humana que es la vida misma, ¿no? O sea, totalmente. Realmente es un viaje que a vos te toca desarrollar o guiarnos en ese viaje que es maravilloso. Roberto, has recibido reconocimientos del Senado el año pasado y demás, pero creo que vale la pena señalar las felicitaciones por este trabajo que estás desarrollando y ojalá ese viaje culmine con más novedades en donde la ciencia se mezcla con la medicina, ¿eh? Ciertamente, esto, te digo, es algo muy entusiasmante, más que nada porque muchos de nosotros, o sea, la parte de nuestro grupo, que somos físicos, bioquímicos, que estamos dando vuelta, no estamos preparados académicamente y mentalmente como para ser curadores de personas. Y cuando sabes que podés hacerlo, la gratificación es enorme. Se va para otro lado, ¿no? Exactamente. Roberto, gracias por haber aceptado la invitación y haber podido hacer esto finalmente. No, te agradezco a vos la oportunidad de dar a conocer las cosas que se están haciendo. Roberto Cisler, con él estábamos dialogando. Cuando volvamos, vamos a empezar abriendo el bloque con Taya Joss, que nos va a contar un poco de este primer encuentro con el joven perdido allí en un sendero. Cortito dijo porque no le gusta mucho el tema de las cámaras, pero le agradecemos que haya aceptado la invitación. Ya venimos.